Eskerrik asko eta arratsaldeon. Ni beti pozik etortzen naiz Euskal Herrira. Dakizuen bezala eta esan duzun bezala Donostiarra naizelako. Bueno, buenas tardes. Siempre vengo muy contento aquí al País Vasco y en primer lugar quiero agradecer a ELA y a Ekologistak Martxan la organización de este acto, que yo creo que es muy interesante y muy pertinente hablar o reflexionar sobre lo ocurrido en Copenhague, porque creo que tiene que haber un antes y un después en la lucha contra el cambio climático y en general. Yo creo que todo lo que ha pasado en la cumbre de Copenhague requiere de una reflexión. Lo que ha pasado en la cumbre y lo que ha pasado a posteriori y lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que requiere de una reflexión porque creo que no podemos, sin más, seguir como si nada hubiera ocurrido allí cuando han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y aunque me adelante un poco al final de lo que quería contar, creo que para mí, como ciudadano europeo, pues hay dos cosas que han ocurrido que son especialmente graves. La primera tiene que ver con los derechos humanos y la segunda con la lucha medioambiental. Con respecto a los derechos humanos, me refiero a que en Copenhague, o a la espera de que llegara esta cumbre, ocurrieron algunas cosas, y no me refiero solo a lo que nos ocurrió a nosotros, sino cosas de más profundidad que han ocurrido y que siguen ocurriendo en relación a esa cumbre, y que yo creo que tenemos que levantar una voz de alerta bastante importante. Me refiero a que antes de la cumbre de Copenhague, en primer lugar, el gobierno de Dinamarca y el Parlamento aprueban una ley especial, una ley de excepción, un poco bajo la premisa de que poco menos que Copenhague iba a ser tomada por los vándalos y que había que defenderse de ellos, ¿no? En esa ley de excepción se establecen una serie de medidas, como son, por ejemplo, la detención preventiva, es decir, que no hace falta que tú hagas nada para que te detuvieran y te podían tener detenido durante 12 horas. Se establecen lo que se llamó el Guantánamo del clima, que fue, no sé si sigue existiendo, pero era una especie de nave industrial en la cual había un montón de jaulas en paralelo al estilo de una perrera, donde se metía a los detenidos en las manifestaciones en unas condiciones que desde luego no pasarían el más mínimo la prueba de derechos humanos de cualquier país. Y todo esto ocurrió, como digo, en un país de la Unión Europea, en un país en teoría pues reconocido por su democracia, etcétera, ¿no? La realidad es que lo que nos encontramos allí está muy lejos de la democracia. Por ejemplo, el día 12 de diciembre, cuando se produce la mayor manifestación que ha ocurrido nunca en la historia de Dinamarca, más de 100.000 personas salen a la calle de manera pacífica a reivindicar un acuerdo justo, ambicioso y vinculante en el marco de la cumbre de Copenhague, y sin comerlo ni beberlo y sin que se produjera ningún tipo de violencia. En un momento dado la policía entra por dos bocacalles de la calle donde se desarrollaba la manifestación y detienen a 1.000 personas. 1.000 personas que primero son tenidas durante varias horas sentadas en líneas con los pies abiertos y las manos esposadas, con temperaturas, os podéis imaginar, con un frío bastante importante, para posteriormente ir pasando todos por esta prisión y luego la mayoría ser puestos en libertad, ¿no? El tema todavía no ha terminado. Todavía hoy mismo, por ejemplo, en nuestro caso, la investigación sigue abierta. No sé exactamente de qué nos quieren acusar, pero se continúa en teoría investigándonos. No sé lo que significa investigarnos, no tengo ni idea de lo que están haciendo. Pero a mí todo esto me rechina mucho, porque considero que, independientemente de que me haya pasado a mí o a otras cientos o miles de personas, lo cierto es que en la Europa del siglo XXI, por hacer una demostración, por hacer manifestaciones puramente pacíficas, se reprime de esta manera a la sociedad civil, pues creo que hay motivos más que suficientes para preocuparse, ¿no? Y creo que es inaceptable
que en la Unión Europea ocurra esto, y creo que nos tenemos que rebelar. Por lo tanto, no es solamente un tema de lo que nos atañe o lo que nos puede atañer a nosotros, sino de lo que puede atañer al futuro de cualquier reivindicación social, de cualquier tipo, ¿no? Y yo recordaba mucho los versos aquellos de Bertolt Brecht, de que primero fueron a por los judíos, luego fueron a por los comunistas, luego fueron a por los socialistas, en fin, ya lo sabéis, ¿no? Y al final vinieron a por mí, pero como estaba yo solo, pues... y creo que esto es la primera lección. La segunda, y también como ciudadano europeo, es muy preocupante lo que ha ocurrido, la renuncia de la Unión Europea al liderazgo ambiental en el mundo, ¿no? Europa, en un momento dado de las negociaciones, los dirigentes europeos dicen que ellos solo se moverán si se mueve Estados Unidos, ¿no? En ese momento, prácticamente, la Unión Europea arroja totalmente cualquier referencia, porque el resto de los países lo que dicen es, bueno, si la Unión Europea solo se mueve según lo que haga Estados Unidos, ya no nos interesa mirar a la Unión Europea, quien hay que mirar es Estados Unidos.